Buenos días. En un día como hoy, de 1879, nació una de las mentes más geniales. Para alguien que nace un 314 no puede ser sino o matemático o físico. Y efectivamente se trata de Albert Einstein. Nació en la población de Ulm, en Alemania, pero no permaneció allí mucho tiempo, pues el fracaso del negocio de su padre los obligó a trasladarse a Múnich, donde su tío Jacob los iba a acoger. Allí va a permanecer durante su niñez. Cuando tenía edad para estudiar, su padre no tuvo ningún inconveniente en matricularlo en un colegio católico, siendo el único judío de la clase. Y esto, más el sistema de educación tipo prusiano de la época, lo incitaron a un profundo rechazo por la autoridad y a desentenderse de las clases. De ahí le llegó la fama de haber sido un mal estudiante. Su madre lo puso a estudiar violín en la casa y eso sí lo disfrutó y aprendió bien a tocarlo. Quien lo introdujo en las matemáticas fue su tío Jacob, al enseñarle álgebra. A sus 12 años se le apareció otro profesor aficionado. Los judíos tenían una costumbre de invitar a almorzar los jueves a un miembro pobre de la comunidad, y los Einstein invitaron a un estudiante de medicina, Max Taime, y viendo las inclinaciones de Albert, comenzó a prestarle libros de divulgación que por supuesto este joven absorbió ávidamente. Todo lo que le traía su nuevo amigo lo iba leyendo. Así fue como se formó un autodidacta muy particular, pues adquirió un conocimiento profundo sobre varias materias, pero con un déficit sobre los aspectos más elementales. Max Taime le llevó libros de geometría y cálculo que aprovechó ampliamente, pero le llevó libros de biología y medicina y estos no le interesaron para nada. Entonces le llevó obras de Kant, pensando en deslumbrarlo. Y realmente eso es lo que justamente necesitaba Einstein, pues con él aprendió que hay un sistema que abarca todo el universo. En 1894 el negocio de su padre quebró una vez más y la familia se mudó a Milán, donde Hermann instaló una fábrica, pero a Albert lo dejaron para que le dieran el diploma en el Instituto Luitpold. En ese momento ya estaba en un instituto de secundaria, que era Sin embargo, 6 meses después tuvo una crisis nerviosa y eso logró de esta manera reunirse con su familia en Italia. Pasó un año muy agradable y luego se presentó en la Escuela Politécnica de Zúrich. No pasó los exámenes. Se rajó en francés, biología e historia. Pero sus notas en matemáticas y física fueron excelentes, lo que impresionó al profesor de física Heinrich Weber, quien le dio la oportunidad de presentar un nuevo examen luego de un año. Así que tuvo que dedicarse Albert al estudio de todas estas otras materias en una escuela de una población cercana, la ciudad de Aaru, y gracias al apoyo de la familia de su madre. El nuevo examen sí lo aprobó e inició estudios en física y matemáticas, a despecho de su padre que lo quería como ingeniero para que le continuara el negocio, pero pues viendo lo que le había ido a él, prefirió la física. Nuevamente se desentendió de las clases. Ya una vez allí criticaba al profesor Weber. Decía que sus clases tenían años de retraso, que no conocía leyes como las de Maxwell, por ejemplo, que Einstein conocía porque por su cuenta estaba leyendo los últimos avances de la física. Otro de sus profesores, el matemático Hermann Minkowski, lo llamaba un perro vago. Años más tarde, Albert tuvo que solicitar de sus conocimientos. En la escuela hizo varios amigos, todos brillantes en física y matemáticas, con los que departía en el Café Metropol de Zúrich. Uno de los que primero se dio cuenta de la lucidez de Einstein fue Marcel Grossmann, y fue su ángel de la guarda, pues cuando era la época de exámenes le prestaba sus apuntes, permitiendo de esta manera que pudiera continuar en la universidad. Otro amigo, Michelangelo Benso,
la introdujo en la filosofía positivista de Ernest Mach, que también era físico. Y por supuesto no podía pasar desapercibido con la única mujer de la clase, Mileva Marić, una serbia, a quien su padre, un funcionario del Imperio Austrohúngaro, la envió a estudiar allí, pues como mujer no podía estudiar física en su país. Mileva no era muy agraciada, no coqueteaba y cojeaba por una artritis de cadera. Pero era la única mujer con la que Einstein podría hablar libremente de física y sobre todo de matemáticas, pues Mileva sabía bastante de matemáticas. Hay quien dice que muchos de sus trabajos tuvieron que ver más con Mileva que con el mismo Einstein. En 1900, Einstein tomó prestados los apuntes de Grossman por última vez y se presentó a los exámenes finales que a duras penas pasó. Eso y el poco aprecio de sus profesores contribuyeron a que no recibiera ningún apoyo para la carrera académica que se deseaba seguir. Presentó solicitudes a varias universidades y ninguna le dio siquiera respuesta. Empezó a quedarse sin dinero y tuvo que aceptar un puesto temporal en la Escuela Técnica de Winterthur. En su tiempo libre continuaba sus especulaciones sobre la posibilidad de un vínculo entre la fuerza molecular y la fuerza de la gravedad. Trataba de integrar los últimos avances científicos con la física clásica. Aún no pensaba en una teoría alternativa. En los fines de semana iba a Zúrich a visitar a Mileva y en 3 semanas le escribía cartas. Se habían convertido en amantes. Su trabajo terminó y Grossman le informó que, aunque le había solicitado a su padre la posibilidad de un trabajo en la oficina de patentes de Berna, aún no había nada disponible. También Mileva le comunicó que estaba embarazada. El negocio de su padre fracasó una vez más, así que a sus 21 años estaba en una situación bastante comprometida. Le propuso a Mileva que se casaran, pero ambos sabían que esto era imposible. Mileva se devolvió a su patria, donde tuvo una niña. A principios de 1902, finalmente se presentó la vacante y pudo tener su puesto en la oficina de patentes. Un año después llegó Mileva y se casaron. Unos meses después, su amigo Beso también consiguió puesto en la oficina de patentes. Entonces Albert ya tenía con quién discutir y se fue alejando paulatinamente de Mileva, que ya estaba nuevamente embarazada. Para esta época ya Einstein estaba consciente que con la física clásica no podía haber una adecuada concordancia entre espacio, tiempo y luz.